La hacienda del diablo. Capítulo 3. No quería que la belleza de esa noche fuera arrebatada y apagada por mis temores. Esa luna me había permitido apreciar de manera muy distinta el campo agreste y la vida. Remigio, qué susto me dio. Cuando lo vi caminar con los brazos extendidos y hablando solo, como si sostuviera sus recuerdos, pensé que había percibido el umbral, o que estaba atrapado en algún resquicio del espacio, teniente. Inspirado en lo que imaginé que era una revelación de la naturaleza, en esa luz albina y acogedora le respondí: cada hombre ha nacido para poseer un rincón en la tierra, para construir su refugio y vivir su instante, y este ha sido mi espacio, mi guarida y mi momento. Salí porque creí que quizá necesitaba algo. Váyase a descansar. La noche ha desplegado todo su poder, sus miles de misterios. No le respondí, seguí embelesado en esa composición. Armónica y seductora, sugestionado por la luz nocturna como jamás imaginé. Oí a Remigio retirarse con un «que lo disfrute». Fui al pozo y me asomé al espacio del agua. Tiré una piedra y con asombro vi que se hundió en la imagen del firmamento sin levantar una gota de agua, sin provocar la más mínima onda. La superficie continuó inmutable, como si se tratara de un denso aceite. Arrojé una segunda piedra y comprobé que no ocasionaba la menor distorsión en el reflejo. A pesar de no poder explicarme lo sucedido, no le di importancia. Sentí que hasta la visión había sido transformada por la luz. En esos momentos experimentaba una seducción tal que aceptaría cualquier cosa que sucediera. Las notas musicales, las pulcras voces, las caricias, todo estaba contenido en ese indulgente claro de la luna, que me dejaba apreciar la magnificencia del espacio infinito al que desdeñamos por cuestiones vanas. Decidí pasar la noche bajo aquella luz inquebrantable. Los arroyos rebotaban en los quiebres de las losas, haciendo que mi espíritu se encumbrara al recibirlos. Recostado junto al jeep, me di cuenta de que ni una sola hoja de los árboles se movía, como si todo hubiese sido cubierto por un capelo, mientras mantenía esa luz madre y protectora, ondina en las estelas, oronda en la quimérica. En ese magnífico entorno podía seguir el hombre hasta la fantasía menos perceptible. Como no traía cobija, no podía quedarme en el vehículo, al apreciar la calidez del endrino. Después de observar que todo sigue en su estatismo fascinante, decidí regresar al cuarto. Iba sumamente excitado y quizá un poco temeroso por lo que bajo tales decisiones pudiera suceder, pero quería disfrutar hasta el último momento, así que me recargué en el umbral de mi cuarto a contemplar las sombras agrandadas por el silencio. Memo, ¿estás disfrutando esto como yo? En cuanto entré al cuarto vi a un hombre con un pie sobre la silla. Era delgado y usaba un sombrero grande. Sus ojos eran dos cavernas y su silueta parecía irradiar miles de pequeñas centellas que querían enceguecerme. Buenas noches, señor, lo saludé, pero un instante después no había nadie. A pesar del impacto hice un esfuerzo por controlarme. Mientras encendía el quinqué, mi mente trabajaba ensimismada en el ambiente fantástico de Remigio. Primero el pozo de agua inamovible, y ahora esta furtiva aparición. Pensé que solo el hecho de observar que no se movía la más endeble de las hojas hubiera alterado a cualquiera, tal y como había sucedido. Decidí no dejarme vencer ni dar cabida a aquella situación imaginaria. Mas sin embargo, usurpando a la luna su belleza, saqué la linterna sorda y me dirigí al pozo por un poco de agua. Mientras subía a la cubeta pensé que podían pasar décadas o siglos en este estatismo tan subyugante, pero al quitar la cubeta y asomarme por un momento, por un instante fugaz, vi la cara del chivo reflejada en lugar de mi rostro. Di un grito y con un parpadeo terminé con la visión. Arrojé una piedra y esta vez sí escuché cuando golpeó el agua, pero la imagen permanecía inquebrantable. Parecía surgida de otra dimensión. Cuando pensaba en mostrarle a Remigio lo que sucedió, escuché el aullido de un lobo. Caminé hacia la entrada del casco y me pareció ver la misma sombra de la estacada. No tuve miedo, pero me atraía el suspenso que dominaba mi entorno. Deseaba disfrutar lo más posible de esa noche y no me importó sentir atemorizado. Pero en un momento crucé la frontera entre la fascinación y el miedo, y entré en mi cuarto. Algo semejante había ocurrido en mi visita a la zona del silencio, en Durango, pero esto lo superaba. Allí había escuchado decir a un anciano que toda esa región era una ventana al espacio sideral, y que por ello sucedían tan extraños fenómenos. Yo sabía que los técnicos que visitaban la zona creían que el origen de las extrañas experiencias estaba en el suelo y en el subsuelo, pero según aquel viejo, estaba en la estratosfera. Allí es donde la ventana queda abierta y suspendida, fue su confesión. Fui a un abeto y casi lo deshojo al mover las ramas, pero al momento de soltarlo quedó inmóvil, sin que una sola hoja respondiera al movimiento.
Encendí el jeep y lo conduje un rato por los alrededores, sintiendo como si se tratara de un gigantesco hielo que se deslizaba en ese mar de plata. Algo sucedía y yo no podía comprenderlo. Detuve el vehículo y busqué a Remigio. Eran las 3 de la mañana. Llamé a su puerta varias veces. Como no respondía, la abrí y entré. Adentro estaba oscuro. Al no encontrarlo me preocupó mi asfixiante soledad y que nadie pudiera ayudarme a escapar de mi estupefacción inquebrantable. Si el caporal había experimentado lo mismo que yo, seguro había pensado que estaban dando las condiciones de los mundos paralelos y que se abrían las ventanas comunicantes. Quizá cada vez más se daban esas condiciones climáticas y atmosféricas. Quedaba trastornado. ¿Cómo había sucedido conmigo? Busqué al caporal cerca del barranco y después en la nogalera. Tal vez había salido a caminar para despejar su entumida sombra. Pensé en lo escasa que era la oportunidad de disfrutar un entorno como aquel. A pocos les llega alguna vez en la vida y para apreciarlo deben despellejarse el alma. Ese ambiente fascinante tenía características físicas, químicas y geológicas similares a la de la zona del silencio. Los árboles seguían sin mover sus hojas. No había una nube en el cielo, solo la luna maravillosa, suspendida sobre el yermo paisaje. Tuve la impresión de que lo comentado con el cuidador sobre el entrino no era tan descabellado. Lo único que añadiría a su concepción del lugar sería el efecto de la luna. Si es verdad que tiene influencia sobre el mar y también sobre los volcanes, algún día se descubriría que también lo hace sobre la masa cerebral, su exquisita y provocativa forma que abraza poco a poco al mar o que llega a las profundidades de la lava, también influye en aquellas personas dispuestas a ser conquistadas por su imaginación. Recuerdo que una vez Guillermo me dijo que la ignorancia está más cerca de la verdad que del prejuicio. Quizás si tuviera conocimientos de astronomía, entendería lo que estaba sucediendo. Podría decir que, en donde mi razón se desentendía, la imaginación aparecía con los brazos abiertos para conquistar todo lo que tocaba. Tener imaginación sin conocimiento es como tener alas y no tener hacia dónde volar. Si algo deseaba era las circunstancias en el entrino se volvieran a conjugar y me permitieran discernir lo que pasaba. Pensé que seguramente la próxima vez alteraría tanto que gritaría pensamientos incoherentes. Esperaba que eso no ocurriera antes de saber qué había sucedido esta noche. Me acosté sin desvestirme, atento a lo que ocurriera afuera. Esa luna pletórica de fantasía parecía una ventana. A pesar del cansancio no pude soportar seguir acostado. Me sentí atraído por lo que sucedía en el exterior. Me levanté, abrí la puerta para observar el entorno inmóvil. Creí soñar cuando las sombras de las ramas de un árbol giraron como si toda la propiedad estuviera en movimiento. Sobresaltado me tallé los ojos y encontré que el espectáculo estático continuaba. Mi sugestión desbordaba los límites del entendimiento. Empezaba a desvariar, pero no me importó perder la cordura. Desde que le disparé a Guillermo, había querido emborracharme y eso era lo que me hacía falta. Sabía que en momentos así me daría la oportunidad de aliviar el pasar por su muerte, así que decidí pasar la noche en vela para aliviar mi alma. Me arropé, saqué la linterna y me enfundé la 38. El patio era una pintura donde solo mi sombra proyectaba movimiento. Deseaba ver más allá del casco. Caminé hacia el barranco. Todo se mantenía en esa quietud sobrenatural. Imaginé que la cañada dormía y era arrollada por el brillo lunar. En un intento por averiguar qué pasaba, me subí al jeep y lo llevé hasta el arroyo. El agua se deslizaba con lentitud como si se cogiera del lecho para no avanzar. Tibia y lozana, se me escurría entre los dedos y caía lánguida. Fue entonces cuando pensé que Remigio había puesto en la cena algo que me generaba las visiones. No quise ir más lejos, seguro encontraría todo igual. Decidí buscar a Remigio. Entré en el granero y me di cuenta que ocurría lo mismo que afuera, y exclamé abatido: eliminé a mi amigo y con él mi cordura. Me estoy volviendo loco. Estoy pagando por haberle disparado. Me estremeció escuchar una voz salida de la parte más oscura del silo. Todos eliminamos a alguien, teniente, y alguien nos elimina también. Con la linterna iluminé el rincón y allí estaba el caporal, sosteniendo una ánfora de brandy. Bebía y observaba por la ventana. Señalaba en el suelo. La sombra de la soga se volvía a mover cadenciosamente, mientras que en el exterior se había teñido de una tonalidad amarina. Vea usted, teniente, hoy se juntaron las conexiones de los espacios. Como nubes se aproximaron y lo que estamos viviendo no deja de ver las luces y las energías contenidas. Deja caer gotas de asombro que transforman todo lo que ven mojando. Me encantaría que se diera la unión de los dos espacios, pero creo que lo que sucede en realidad es que comimos algo descompuesto.
Quizá las tortillas tienen algún hongo y eso nos produjo alucinaciones. ¿Ha visto algún espectro? Pues no. Esos son los ruidizos como las ondas. A lo mejor tiene razón y por eso siento que se atravieso a otra dimensión. Como si me sumergieran en las profundidades de un lago y el fondo se transformara en la superficie. Le juro que he oído risotadas por la mina y he sentido la mirada del chivo. Con una sonrisa agregó: he sentido su mirada sin verlo. No le puedo explicar, pero seguro todo va a suceder. Le puedo jurar que no comí hongos. ¿Qué me dice del hombre que me rodea por la estacada? En ese momento el cuidador tomó una actitud de mucha cordura, como cuando uno ha bebido y trata de demostrar sobriedad. Tiró el cigarro, cerró la botella y se llevó la cara como si acabara de despertar. Aunque me dijera que no sabía de quién hablaba, seguro conocía al fulano. ¿En dónde vio un hombre? Juanita dice que por ahí se quedó el ánima de Gregorio y que aunque la ignoremos está echando sus dados, y dice que su llamado rasga el silencio para dejarse oír. Ese no fue un espectro ni un alma, sino un hombre de carne y hueso. Quizá vive en alguna caverna próxima a la estacada. Lo seguí, pero se me escabulló. Así se apareció a don Juan, siempre por unos instantes. Me contó que una tarde algo había espantado a las gallinas y al ir a ver qué sucedía vio la sombra de una persona alta en la entrada del corral. Me miraba con esas cuencas que enmarcaban dos gotas enrojecidas, como si no durmiera o no necesitara hacerlo, porque se trataba de un difunto. Fue un instante, teniente. Después escuché ruido atrás de la bodega. Fui por la escopeta, pero al regresar no encontré a nadie. Atranqué la puerta y apenas pude dormir. Pasé el tiempo y adjudiqué lo sucedido a mi imaginación, aunque siempre me ha quedado esa duda. Ya con los primeros trinos decidimos dormir un rato. Caí como tabla. Quise escribir todo aquello en el cuaderno, pero en el momento me quedé profundamente dormido. Unas lejanas risas me despertaron. Seguro Juanita había regresado. Ya era de mañana. Me arreglé un poco y salí, pero al dar vuelta por la torreta rumbo al patio donde comíamos, solo vi a Remigio. Miré a los alrededores, me aproximé a preguntarle con quién estaba. Con Juanita, teniente. Ahora trajo un buen mole. Únicamente lo cocina así cuando tiene limpias y bien tratadas las ollas. En el sabor se le va la alegría de los trastes. Al voltear me topé con la anciana. Pensé que con ella sucedía lo mismo que con el señor de la carretera que no vi después. Caminaba muy ligera y eso la hacía apenas perceptible. Empezamos a hablar sobre el insomnio que quizá nos había causado algún hongo. Juanita hizo un gesto de reprobación. Tu soledad se acompaña de creencias, Remigio. Pero nos estamos acercando. A usted, Trinidad, le va a suceder igual porque aquí habita el espíritu de Juan Cimental. En estos días cumple su aniversario, por eso va a venir, dijo mientras limpiaba el arroz. Como si no lo hubiera escuchado, el cuidador se acercó al fuego y con la mirada en las llamas mientras freía unos huevos con carne seca me confesó. Mire, teniente Franco, decían que el dueño le tenía tanto amor a Casilda que ese amor se le escapaba a la vista de todos, poniéndolo en ridículo. Tanto cariño lo atontaba. Nomás le andaban haciendo travesuras a Casilda en la hacienda y sus afueras. Un día don Juan le hizo una fechoría y la dejó embarazada. En cuanto se enteró que esperaba una criatura, la golpeó hasta que creyó que perdería el bebé. Su ánimo brincó de la dulzura a la violencia, de la caricia al golpe. El sufrimiento se agarró del cuerpo de la pobre sin querérsele soltar. Ella mejor se fue a vivir con Tomás, el curandero que trabajaba en el establo, junto con su hijo Elías, y vivían en la choza de la quebrada de la Hierbabuena. El viejo Tomás decía que enseñando hechizos aprendía de la gente y enseñaba bien. Juanita me platicó que si le soltaban los males a un paisano, solo otro hechizo podía aplacarlos, y si se carecía de tal defensa, uno quedaba preso de aquellos que lo mordisqueaban con cualquier cambio de la luna. ¿Tomás era hechicero? Él decía que solo les quitaba las cadenas a los perros, que otra cosa no hacía. ¿Se acuerda que me preguntó de quién sería esa choza en ruinas? Oiga, Remigio, quiero tomar anotaciones de la historia de la hacienda. Por favor, cuénteme detalles sobre cada una y cada personaje. Quiero interrogarlo como testigo del pasado, escribir sobre mi experiencia y de advertir a los próximos moradores acerca de los encantamientos de la luna que aquí suceden. Tomás era el que mejor trataba del patrón. Quizá por eso Casilda se fue a vivir con él. Don Juan le tenía un cariño de hermano, de ese que parece flor y que si uno lo llega a pisotear no vuelve a recobrarse. Hasta se parecían en la manera de silbar. El niño de la muchacha nació muerto, de seguro por los golpes de don Juan. Algunos decían que desde el principio, por la mezcla de sangres, la muchacha había concebido un muertito.
La verdad es que era muy difícil que la criatura se lograra con tales moretones en el vientre de su madre. Seguro que al verlos murió de tristeza. Eso ocurrió un día del sol. Dicen que estaba más alejado que en cualquier otro día. Cuando me lo comentaron pensé que el sol no había deseado ver lo que sucedía en el Endrino. Después el buco le regaló a Tomás uno de los cencerros que mandaba hacer para el ganado. Bastante pesado, dijo que era especial. Pensaba que poco a poco obligaría a Tomás a regresarle a la gitana, pero el curandero sonrió haciéndole ver que esa cosa no era de ella. Desde ese momento don Juan enfermó de celos, de esos celos que abren la carne y la dejan así para que todo el mundo se entere de la enfermedad. Una tarde se embriagó y se fue a buscar a la gitana. Tomás la protegió y el dueño, loco por ella, le disparó de un balazo acertándole detrás de la oreja. Le quitó a ella el espacio en el que el mundo le había dado con tanto cariño. A Casilda se le bajó la angustia del corazón. Era una de esas tristezas que solo el tiempo lograba desprender, como si se tratara de la piel de una víbora. ¿Nadie avisó a las autoridades? ¿No dieron parte del asesinato en Parral o en Camargo? Pero si en la región había más mando que el de él. Cuando el hijo de Tomás, Elías, de 13 años, apenas regresó de Jiménez, se enteró que el patrón había victimado a su padre. Estaba tan lleno de pesar que se le borró la mirada. Le surgió un enojo bien bravo y en cuanto halló al patrón le aventó el cencerro que había regalado a su padre. Juan Cimental no entendió el sinsabor que el muchacho traía en las venas. Don Juan se molestó tanto que golpeó al muchacho con la campana hasta matarlo. Ni siquiera le dio sepultura, lo dejó como hoja en otoño. Después, con un poco de tierra y mucho temor, Casilda cobijó la muerte del joven afuera del establo. ¿Y por qué dicen que Cimental se convirtió en espectro? Gregorio, el que bajaba los astros a las velas y les prendía su flama, aseguró que había visto al dueño sentado junto al arroyo, y que al brincar la peña para observarlo, ve en su lugar al enorme cabrío. Por eso dicen que se convierte en chivo. Aseguran que andará merodeando por el predio hasta que los tiempos se cansen de verlo. Otros dicen que ya es un alma y que penará mientras no le den sepultura junto al cencerro que mató a Elías. ¿Qué relación tiene el cencerro con su descanso? ¿El que me dio es el mismo con el que don Juan mató a Elías? Es la aldaba que llama al chivo. Juega, se entierra como pinacate y espera la espera. Ese es el mismo cencerro, teniente, pero no crea que el buco no tiene freno. Hay luces de gente bondadosa que lo intimidan. Ayudé al caporal a llevar unos troncos a la cocina y luego me despedí. Cometiendo desobediencia a la disciplina militar, improvisé una mesa en el cuarto y dejando de lado el inventario, escribí lo que Remigio me había comentado. No quería exagerar ni disminuir la fuerza expresiva del viejo, así que traté de apuntar la descripción tal como lo hizo. De esos celos que abren la carne. Le quitó el espacio de su cariño, y hasta que los tiempos se cansen de verlo. Entre mis reflexiones, asomó el rostro de Guillermo. Pensé entonces que debería describir desde la mañana en que había despertado para recordar que formaba parte del pelotón de fusilamiento. La noche arrastró las horas igual que yo el lápiz. Empecé con los últimos momentos de mi amigo y la visita al Endrino. Dejé de llenar hojas cuando pensé que, entre tanta vivencia, quizá me estuviera volviendo loco. La idea empezó a atormentarme. Acerqué la vela de mis escritos y leí hasta que el sueño me alcanzó. Por la mañana, la vela se había terminado en el candelabro. Recordé que mi última reflexión había sido que me atemorizaba perder la razón, pero las experiencias en este territorio habrían su huella en el silencio de mi soledad. Sin vestirme del todo, salí a contemplar la magia que día y noche recorría el campo inundado de sequedad y mudez. La luna había perdido fuerza, moribunda, y dejó que la mañana pintara la naranja las paredes, los gruesos adobes y las plantas, crecidas entre sus grietas, encerraban misterios que se liberaban a la luz de la luna. La temperatura había ascendido y el sol trataba de diluir la más pequeña sombra. Imaginé que el cielo se arremolinaba justo arriba del cuarto para darme la tregua de un día tranquilo, en el cual ventilar la experiencia de esa noche en que por primera vez la locura había asomado su mirada, sofocándome. Antes de salir me puse a escribir el nombre de cada personaje en una hoja diferente. Don Juan, Casilda, Tomás, Elías y Gregorio. Todos giraban alrededor del dueño, añadí dos más, Juanita y Remigio. La pura descripción de don Juan Cimental y Mateos me hizo llenar 3 hojas y borrar los nombres de los demás. La revisé y quizá por la sugestión de su fuerza psíquica empezó a subirme un escalofrío por la espalda.
Los hilos de luz que entraban por los orificios de la puerta no eran suficientes para relajarme. Dejé el cuaderno debajo de la almohada y me quedé pensando. Un rato después, Remigio tocó a mi puerta para decirme que tiempo atrás, en uno de los cuartos de en medio, había encontrado algo de herramienta. Me traía una caja con una hoz, desarmadores, pinzas, muchos tornillos, rondanas y alcayatas. Le di las gracias y las llevé al granero. Salió un papel enrollado, con una letra infantil. Alguien había escrito: Casilda, ocúltate en la mina, vengaré a mi padre, mataré al buco y después nos iremos a Parral. Elías. Lo llevé al cuarto y lo puse entre mis hojas. Me recosté pensando en el hombre que había manipulado, a su capricho, la vida de los habitantes de la hacienda. Un haz de luz entraba hasta el centro de la habitación. Tal vez fue por la presión de los últimos días o por el cansancio, pero una visión fugaz me hizo dar un grito. Creí ver la cabeza de un chivo justo atrás de donde venía el rayo. Molesto por mi falta de control, salí a trabajar con bastante desgano. Remigio me comentó que por la alambrada norte había un tejabán con herramientas. Aunque le pedí indicaciones de cómo llegar, tardé horas en encontrarlo. Desde ahí, la hacienda parecía formar parte de un cerro. En la lejanía pensé que ese lugar había cobijado tantos personajes y acontecimientos. A esa distancia todo me parecía increíble. El tejabán estaba por caerse. Tal vez el próximo viento no dejaría ni rastro de él. Todo, incluso los asadones y los zapapicos, habían tomado el color de la tierra, como si los hubiera tragado y regurgitado. Las herramientas eran bastante, tendría que dar varias vueltas desde el granero hasta la alambrada. Me eché 4 asadones al hombro y empecé a bajar la pendiente escuchando el entrechocar de los filos de las hojas. El primer viaje fue fácil, pero cuando llevaba la mitad de los que tenía previsto hacer, pensé en continuar al siguiente día. Estaba desvelado, cansado y tenía algo de frío. Así que fui al auto y me acomodé al sol mientras revisaba los apuntes del inventario. Los relatos fantásticos entre los que Juanita y Remigio vivían me llevó a entender cuánto podía perturbarlo a uno la soledad. El susurro del viento me fue adormeciendo. Me pareció escuchar risas cercanas acompañadas de la música de una guitarra bastante desafinada. Abrí los ojos y no escuché nada. Luego, como si entrara en otro tiempo, volví a oír la risa. Me acomodé esperando que el sueño me dominara, pero el jolgorio no cesaba. Me figuré que eran los ecos que guardaban los techos y las paredes que de vez en cuando dejaban caer pedazos de cal para despojarse de su abrigo. Las voces eran antiguas, se escuchaban cansadas de tanto llorar y tanto reír. Con el deseo de protegerme de la soledad y para no caer en las ficciones de la vieja y el caporal, decidí averiguar el origen de esos sonidos. Cargaba con el estigma moral de la muerte de Memo, así que no era candidato a defenderme de la locura. Traté de seguir el eco, pero apenas abría los ojos la calma envolvía toda una quietud aplastante. Ni siquiera el cacareo de las gallinas se salvaba. Al acomodarme en el jeep, de nuevo surgieron los rumores. Me quedé quieto, tratando de saber qué era lo que pasaba. 2 risas infantiles se fueron aproximando al jeep. Apenas abría un poco los ojos, desaparecían. Los cerré y dejé que se acercaran más. En cuanto las sentí junto a mí, miré alrededor sin encontrar a nadie. Seguro estaba cansado por cargar tantas herramientas, pero era apenas media mañana, con un sol esplendoroso, enmarcado por un cielo índigo, y yo estaba sin control. Fue cuando pensé que traer la mente perturbada por algo como lo ocurrido con Guillermo, en aquellos terrenos de soledad, podía ser sumamente arriesgado. Era peor que estar pagando alguna falta en el pocito. Cuando se me bajó el sobresalto, me alcanzó el sueño, hasta que los rumores rodearon nuevamente el jeep. Trataba de abrir los ojos, pero no podía. Los murmullos, como remolino, giraban a mi alrededor cada vez con más fuerza. Aquellos susurros me atrapaban y yo, inmóvil, no podía impedirlo. Quería gritar y enfrentar a tantos lamentos y risas antiguos, a toda la historia hablada del Endrino, pero mi voz no se atrevía a asomar. Temerosa, se mantuvo sola en mi cerebro, sin resbalar a las cuerdas vocales. En cuanto sentí que el torbellino era tan fuerte que movía el jeep y amenazaba con estrellarlo contra el muro, grité, chillé, aullé, queriendo terminar con el tormento. Entonces algo como un siseo inesperado, escapado de la algarabía de los demás, se acercó y me cogió del hombro. «Juanita, qué susto me ha dado, caramba». ¿Susto? El nuestro. En el patio se escuchaban aullidos, como de marrano recién castrado. ¿Quién sabe qué soñaba, Trinidad? Remigio me preguntó si ya le había metido algún espíritu. Debes saber que siempre hay algunos sueltos que andan buscando cuerpos sin alma. ¿Su pesar es tan grande que ya arrinconó su alma? Eso los atrae.
Sonreí. Solución a un marrano recién castrado me hizo gracia. Sudé, sentí un calor asfixiante. La pregunta me recordó el fusilamiento de Guillermo. La vieja era tan perceptiva que se había dado cuenta de lo mucho que me lastimó el haber participado en la muerte de mi amigo. «Dispara, Trinidad, dispara. Si no lo haces, alguien lo hará. Dispara para que no te maten». Su voz empezó a darme vueltas como una torbellera de voces y lamentos. Guillermo hacía su reclamo. Tenía que concentrarme y no enredar más las cosas. Podría perder el control. Caminé junto a Juanita. Se escuchaba el rebote de mis pasos en la losa despostillada por las miles de veces que había sido recorrida. Pero no oía los pasos de la mujer. Entonces volteé a verle los zapatos, pero el vestido hasta el suelo los ocultaba. Quizá flotaba. Me estremeció el pensar que era un espectro. «Teniente viene más pálido que la leche de cabra recién cuajada», dijo Remigio mientras encendía el comal. «No hay que jugar con los sueños porque luego al entrar en ellos uno no vuelve a salir». La respiración me volvió en cuanto pude ver que Juanita se acercaba al quicio de la ventana para agacharse y ponerse los zapatos. Su andar despojado de mínimos ruidos me había volcado la cabeza, al grado de pensar en echarle los balazos con la 38. Me contaron sobre algunos habitantes del Endrino. Entre los comentarios salía a relucir la imagen de Gregorio y su destreza para predecir el futuro de cualquiera. Me dijeron que usaba cuarzos, velas y cartas. Aún no terminaban de describir a uno de sus memorables habitantes cuando regresaban con Goyo. Había dos personajes misteriosos, Gregorio y Tomás. Con ambos vivió Casilda y de ellos aprendió a hacer hechizos. Se me ocurrió decirles que me había parecido ver al brujo cerca de la estacada. Algo sabían de él, porque se quedaron callados como si prefirieran que yo olvidara al adivino, pero iba a ser difícil. Ni siquiera el recuerdo de las hazañas de Don Juan los alteró tanto como mi comentario sobre el vidente. Después de cenar con el aroma del café humeante saliendo de mi taza, volví a contarles que había visto a Gregorio y esperé su reacción. Les pregunté si era posible que vivieran en los alrededores de la hacienda. «Puede ser, él está en alguna de sus estrellas. A lo mejor de repente baja a visitarnos, como lo haría una entre tantas andanzas. Se dieron en este predio, Trinidad», dijo Juanita, pero Remigio movió la cabeza en señal de negación. Yo he visto una sombra alrededor del cobertizo, al final de la nogalera. Me despedí con un sentimiento de desconfianza. Algo me ocultaban y temían que fuera a darme cuenta. Ya en mi cuarto, a la luz de una vela, escribí lo que había visto en la estacada. Goyo se ocultaba de los ancianos y viví como menesteroso, quizás recolectando hongos, recogiendo nueces y cazando liebres. ¿Por qué? Intenté escribir sobre los sucesos de la mina que Remigio había contado, pero me inquietó tanto misterio sobre Gregorio y decidí averiguar dónde estaba su escondite. Cerré el cuaderno y salí al patio. Ya la noche había ganado terreno. Al contrario de los días anteriores, ahora la luna había huido sin limpiar con sus rayos la cuajada oscuridad que inundaba el llano. Caminé hacia la estacada con la linterna y la pistola, decidido a hablar con el adivino. Sendero abajo vi un reflejo de la luz entre los abetos, como si se tratara de una fogata. Empecé a ser exageradamente cauteloso. Ya no seguí por el sendero porque atravesaba un área muy abierta. Fui por donde había matojos y pasto crecido, agachado y deslizándome como si en ellos se me fuera la vida. Llegué hasta unos matorrales. Había una pequeña, casi insignificante fogata, pero nadie cuidaba de ella. Los alrededores, el sendero, todo estaba desierto. Probablemente me habían visto acercarme y se habían ocultado. Me mantuve quieto, temiendo que escucharan hasta mi pestañear. De pronto se oyó un ruido insignificante. Pensé que el dueño del fuego debía estar rastreándome. Y permanecí agachado. Quizá había pasado una hora cuando vi una silueta alimentar ese escaso fuego. Seguro se trataba de Gregorio Lara. Estuvo un rato dibujando círculos y haciendo pequeñas fogatas. Pensé que si hablaba con él podría desenmascarar muchos misterios del Endrino. Me levanté despacio en ese instante. Entonces le grité: «Goyo, no se asuste. Soy el teniente Trinidad Franco y deseo hablar con...». Un sobresalto me invadió al ver que el misterioso brujo desaparecía frente a mis ojos. Temblando me quedé de pie, pensando en echarme a correr hacia el casco, pero las piernas no me respondían. A pesar de mis nervios alterados, decidí quedarme a investigar. ¿Qué había sucedido? Las llamas ya se habían extinguido, las marcas de los montones de varitas encendidos por el hombre estaban intactas. Respiré profundamente, buscando una respuesta lógica a la desaparición. ¿Una sombra? Pero no había luna. Quizá había hecho un movimiento rápido mientras yo parpadeaba. Era lo más lógico.
Regresé al casco volteando de vez en vez para ver el derruido tejabán. No llevaba 50 pasos cuando volví a ver la luz en el sitio de la fogata. Me detuve, apagué la linterna y quité el seguro de la pistola. Sentí los hombros fríos y el paso del miedo sobre mi espalda. Caminé despacio hacia la estacada. El reflejo de las llamas llegaba a las ramas bajas de los abedules. Corté cartucho. Deseaba hablar con este tipo, aunque tuviera que disparar al aire para convencerlo. Me di cuenta de que el fuego solo se había avivado. Unos carbones me habían hecho la jugarreta. Las pisoteé para que no volvieran a encenderse. Me alejé de ahí lo más rápido que pude en algunos tramos. Incluso llegué a correr.